Cada quien cuenta la parte de la historia que le interesa, nosotros no. Bienvenidos a Contexto 360, un programa de análisis, debate y reflexión desde todos los puntos de vista, porque las noticias tienen muchos actores, muchos puntos de vista y muchas formas de analizarlo. Con la conducción de Leonardo Salas, Contexto 360, miércoles 3 de la tarde, solo aquí por CRC 89.1 Radio. Muy buenas tardes, estimada audiencia de Contexto 360. Y pues como decía nuestra introducción al programa, pues sí, 3 de la tarde, 60 minutos para hablar acá con ustedes. Gracias por acompañarnos, por estar en sintonía ahí tomándose su café de la tarde o saliendo del trabajo. Pues bienvenidos a Contexto 360 en CRC 89.1 Radio. Gracias en los controles a don Eduardo Chavarría por el apoyo técnico que nos brinda. Y pues bueno, el punto de hoy va a ser centrado en un epicentro donde está la parte de la política pública, la economía y también la administración del Estado. Hoy estos tres elementos se van a mirar de frente y pues para esto tenemos un plato fuerte y con algún entremés también. Vamos a hablar un poco de este terremoto que ha pasado en el Banco Nacional, la destitución de toda su junta directiva. Y por qué no pensar si esto afecta o no afecta para usted, estimado oyente, en su bolsillo, en la confianza del país también. Y bueno, vamos a estar hablando de este y otro tipo de elementos en general, de si la autonomía importa o no importa en el tema de la banca estatal y si las manos políticas se pueden meter en estas decisiones técnico-financieras o no. Pues bueno, para dimensionar este sacudón, vamos a darle la bienvenida a una voz conocida en esta casa, la máster Berta Mora, economista y analista de diferentes temas también aquí en Contexto 360. Berta, bienvenida de nuevo a Contexto 360. Hola Leo, muchísimas gracias y como siempre feliz de participar en Contexto 360. Siempre es bonito venir a la casa a hablar de economía y como vos lo decís, hacemos análisis no solo de lo que pasa en el día a día, que ayer, vos lo dijiste ahora, sí, me vas a meter un gol, yo sé lo que vamos a hablar hoy. No solo vamos a hablar del Banco Nacional, sino que además sé que querés hablar un poquito de lo que pasó con OCDE ayer. Y bueno, va muy de la mano de qué queremos como país, hacia dónde vamos. Estamos en año electoral, se empiezan a fusionar muchos temas en la agenda nacional y no hablando de la agenda de gobierno, sino la agenda nacional. Son dos cosas distintas. Y pues bueno, se viene el socollón del Banco Nacional, como lo acabas de decir, pero vienen cosas en los próximos meses que también es de ponerle mucho cuidado. Así es, y ocupamos como país estar totalmente en sintonía a los diferentes elementos que hay en el país, porque lo que viene va a requerir de un esfuerzo coordinado, de una dirección clara en el plano político, económico, social y de muchos otros elementos. Así que un poco de eso queremos hablar. Debo decir que uno de esos goles que le iba hoy a hacer a nuestra invitada era hablar un poco del tema de la beligerancia política del exministro Francisco Gamboa, director de Relaciones Internacionales del Banco Nacional, y su puesto, o más bien el puesto que asumió como secretario general en uno de los posibles partidos chavistas. Sin embargo, pues él solito se encargó de matar el tema porque ya renunció a su puesto en el Banco Nacional. Qué interesante que sea tan fuerte una secretaría general en un partido para renunciar a un puesto de director institucional del banco más grande del país, del banco más grande de Centroamérica. Bueno, parece que se llevaba razón en cuanto a la denuncia por beligerancia política que estaría cometiendo o que estaba cometiendo en este caso el señor Gamboa, porque a final de cuentas el que estuviera con un permiso sin goce de salario no le exoneraba o no acababa la relación laboral que tenía con el banco. Y pues bueno, ya parece que él solito se encargó de que, aunque lo negó en medios, da la razón con su renuncia
de que mejor corta por lo sano, como debió haberlo hecho desde un inicio, si es que se quería meter en temas de política, porque no es compatible la labor ni de un gerente, un jefe o un subjefe o un directivo en temas políticos y además tomando decisiones técnicas y financieras, porque a final de cuentas, recuerden ustedes que aquí lo que ocupamos es la imparcialidad de la gestión y sobre todo de la confianza de las personas, porque estamos hablando no solo de personas, sino que también de empresas, de su dinero, de mi dinero, de nuestros fondos y sobre todo de un tema donde la información bancaria es secreta. Y justamente de eso es que hoy queremos hablar, de esta intromisión, de estas manos de lo político en lo bancario. Y por eso hemos invitado como tema de fondo a nuestra invitada, Berta Mora. Pero déjenme antes darles una introducción rápida sobre lo que representa el Banco Nacional. Ya dijimos, pues sí, es uno de los bancos más grandes de Centroamérica, el más grande del país. Cerca del 21% de los activos del sistema están concentrados en el Banco Nacional, activos por más de 8 billones de colones, una cartera de préstamos de unos 5 billones también, más de 5,000 empleados y con una presencia a nivel nacional y regional también muy importante. Y aquí voy con la primera pregunta o comentario para que Berta nos lo pueda explicar. La SUGEF lo clasifica como una entidad de importancia sistémica. Y esto para nuestros oyentes es que en el caso supuesto, porque no estamos diciendo que hay un problema con el banco en este momento de inestabilidad, ni mucho menos, lo aclaro porque no es eso lo que estamos hablando. Estoy diciendo que esta importancia sistémica que tiene el banco podría representar, según lo que dice la SUGEF, es que ante un eventual debilitamiento o inestabilidad que pudiera tener, esto compromete el resto del sistema financiero nacional, en caso que esto se diera. ¿Qué pasaría, Berta, si en cualquier otro banco de otro país uno viera que destituyen a toda la junta directiva del Banco Nacional, que se nombra una nueva integración total, que no ha pasado ni 8 días y ya renuncia a uno de sus directivos porque claramente se vio en las noticias que tenía, pues era esposo de otra directiva de otro banco, lo cual era también incompatible. Pero bueno, toda esta situación y lo que te acabo de mencionar de la SUGEF, de esa entidad de importancia sistémica que es el Banco Nacional, ¿cómo se lee desde el punto de vista de la importancia de una entidad financiera tan grande como esta en el país? Uy, me hiciste como muchas preguntas en una sola línea. Vamos a ir desgranando esto por partes. Primero, viste, y lo voy a hacer en comparación, voy a poner como un tema a comparar. Donald Trump sale, anuncia, voy a poner aranceles, la bolsa se desploma. Listo. Ponerlo en esa situación. Ya vos viste el contexto del Banco Nacional. Es el banco más grande de Centroamérica y la SUGEF lo define como un banco o una institución de importancia sistémica. ¿Okay? A nivel de sistema, que es lo que significa, el Banco Nacional está un poquito por encima del BCR, ¿okay? Y de sus conglomerados, porque cada uno tiene sus conglomerados. Los conglomerados, digamos, es como todas estas salitas que le van saliendo a los bancos para poder participar como entidades financieras en los diferentes estadios del sistema. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día el Banco Nacional tiene bajo su custodia casi 1/3 de los ahorros nacionales. ¿Ok? En economía, cuando vos tenés una parte, o sea, si yo, persona, deposito una parte de mis ingresos en el banco, digamos nacional, cualquier banco, los bancos por ley hoy día tienen que dejarse el 10%. Dígase que el otro 90% lo prestan y sobre ese 90% van creando más dinero, ¿verdad? La creación secundaria de dinero. Este banco es el más importante en cuanto a ahorro, o sea, por nivel de encaje, el que más ahorro tiene, el que más dinero se guarda en reservas, y por el otro lado, el banco que más tiene posibilidad de prestar dentro de mi economía. Eso significa que su gobernanza
corporativa, que no por nada tenemos todo un montón de emisiones de su jefe en cuanto a gobernanza corporativa, no es un tema menor. Y por supuesto que las decisiones como haber destituido una junta directiva en pleno, por las razones que sean, pero el destituir una junta directiva en pleno de la forma que se hace en un ambiente que ya es tenso, en este ambiente que tiene un montón de cuestionamientos, en un ambiente donde además de la gobernanza se ve un poco como resquebrajada, y además de eso no hay una explicación jurídica clara y no hay una justificación que valide la decisión que se toma, pues por supuesto que esto va a afectar directamente el funcionamiento del sistema financiero. ¿Desde dónde? Desde el acceso al crédito, o visto desde una forma un poco más llamativa o un poco más dramática, desde la estabilidad macroeconómica país. Entonces, por eso es que su jefe, con toda esta, digamos, o sea, a ver, digamos que no tengamos un entorno tenso como el que tenemos hoy en día, digamos que eso no exista, dejarlo nada más con que se toma la decisión de destituirse en pleno, anyway, o sea, en este momento el banco, por la magnitud que significa hoy en día, es que las decisiones que dentro de su seno se tomen impactan significativamente en el sistema. Si tuviésemos una bolsa desarrollada como la, no sé, existe en Estados Unidos o la de Dubái, anyway, ponerle incluso la mexicana, no, hubiésemos visto un tremendo sacudón a nivel de bolsa, ¿no? Es decir, estás diciendo que si esta situación hubiera ocurrido en un país, en un banco que tuviera acciones en la bolsa y en este tipo de bolsas que vemos de los mercados grandes internacionales que salen en las noticias a nivel internacional, otra sería la historia de haber quitado toda una junta directiva de la noche a la mañana. Por supuesto que sí, Leo, porque al final del día, hoy lo que estamos viendo es que se toma una decisión que jurídicamente hablando, hasta donde yo entiendo, no soy abogada y soy politóloga en formación, no es válida. O sea, fue ilegal, fue al margen de la ley, ¿no? Y los motivos ulteriores que llevan a esto también son motivos no válidos para instituir una junta directiva en su pleno. Evidentemente a nivel financiero terminan siendo una sacudida, ¿no? Dentro de mis grupos de WhatsApp, o sea, la discusión fue muy de esto es legal, no es legal, qué sucede, qué no sucede, pero no se da esta discusión de quién se afecta más dentro del sistema, por lo mismo porque no tenés un sistema en bolsa, por decirlo así, tan estructural como en otros países. Ahora, esto que pasa, por ejemplo, atenta contra el gobierno corporativo, no solo del Banco Nacional, sino dentro del sistema financiero nacional. ¿Por qué? Porque más allá de que se me afecten los indicadores financieros, de que la salud del banco se vea perjudicada por X, Y, Z motivo, no solo la experiencia internacional de lo que sucede, sino que además nuestra experiencia propia, nos hemos dado cuenta que juntas directivas mal nombradas, juntas directivas inestables y juntas directivas incompetentes llevan a un fracaso un fracaso en la actuación del banco y un resquebrajamiento de la confianza del público en general, que son los principales clientes de los bancos como tal. ¿Por qué? Porque al final del día, pongamos un ejemplo, retrocedamos en el tiempo. Banco Anglo, Banco Crédito Agrícola de Cartago, ¿no? Ya pasamos, ya la historia nos contó qué pasa, ya la historia nos enseñó que las malas decisiones de aquel momento, de decisiones que respondieron a un tema de clientelismo político, a un tema donde se le otorgaron créditos a personas cercanas, de personas que estaban en el poder, o se dejaron de hacer cosas para beneficiar a otros amigos de estaban en el poder en aquel momento, vemos que esto se trató de blindar, eso se trató de corregir, pero a la hora de la hora pasa esto.
Entonces, Claro. ¿hasta dónde hoy? Yo puedo preguntar, ¿hasta dónde hoy hemos blindado lo suficiente los gobiernos corporativos de los bancos para precisamente evitar que esto suceda? No, que conste, o sea, a ver, el 90% de las personas que están ahí nombradas yo las conozco. Yo sé quiénes son, usted su capacidad. Yo no estoy hablando de eso. No estoy hablando de que sean malos nombramientos, para nada. No caigo sobre eso, sino caigo sobre la acción, sobre el accionar, ¿no? Y más preocupante aún, el por qué se hace. Claro, y eso es lo más preocupante, y ya vamos a entrar a eso también. Estamos hoy conversando con la economista Berta Mora aquí en CRC 89.1 Radio, programa Contexto 360, sobre el tema de la destitución de la Junta Directiva del Banco Nacional. Recuerden que esto, digámoslo así, si uno lo resumiera, este tortuoso camino, esta tormenta en la que está hoy el Banco Nacional, la Junta Directiva nombró a su gerenta general, Rosa Isela Ulloa, en septiembre de 2024. El Consejo de Gobierno no estuvo de acuerdo con ese nombramiento. Después, entre octubre del año pasado y marzo de este año, el Poder Ejecutivo, entiéndase el Consejo de Gobierno, abrió un procedimiento sancionatorio contra los 7 directivos del Banco Nacional, y el presidente tuvo que delegar, me refiero al presidente Chávez, delegó el fallo en el vicepresidente Stefan Brunner, y la SUGEF, la Superintendencia General de Entidades Financieras, pese, y oigan bien esto, pese a que la ley exige a la SUGEF un dictamen técnico para poder hacer la remoción de miembros de junta directiva, la SUGEF, como Pilatos, dijo, no es necesario, ¿verdad? Ese argumento, digamos, nadie lo ha podido debatir hasta el momento. Yo creo que hay mucho silencio de la SUGEF hasta el momento, que es importante que lo aclare, y que tendrá que aclarar ante los tribunales precisamente de por qué dijo eso. En mayo sale el informe instructor diciendo que no hay anomalías encontradas. Aún así, el vicepresidente de la República, Brunner, mantiene la potestad de decisión, se destituye a finales de mayo a toda la junta directiva, y ese mismo día se nombra a la nueva directiva, que incluía en ese momento al señor Alejandro Solórzano, cónyuge de una directora del Banco Popular. Ya el señor Solórzano renunció. Y valga decir que en este momento los tribunales están solicitando a la Procuraduría de la República que emita también su dictamen sobre este tema. Y estamos viendo poco a poco, porque esto, como les digo, va a tener que desenrollarse en los tribunales, pero hagan sus apuestas si no va a pasar como sucedió en el ICE, como sucedió en la Caja, que ante estas destituciones mal hechas terminan restituyendo a los antiguos miembros hoy destituidos. En fin, hagan las apuestas a ver qué podría pasar sobre este tema. Berta, y es que esto no es menor, o sea, no estamos exagerando cuando hablamos de que esto es una tormenta para un banco estatal, ¿verdad? O sea, es que esto es todo su cuerpo directivo. De hecho, en este momento, apenas con el nombramiento que se hizo para restituir al señor Solórzano, ya podría volver a operar el banco, pero es que ante un impasse como este o una decisión de los tribunales, podría quedarse sin operar también la junta directiva en algún momento. Sí, eso te iba a decir, manejemos el tema de la operación del banco, o sea, dividamos las cosas. Una cosa es que la junta directiva no puede operar y otra cosa es que el banco no puede operar, ¿verdad? O sea, no es que el banco mañana va a decir, no, cierro todas mis sucursales porque no puedo operar, y la gente va a ver qué hace, y la gente no puede utilizar tampoco sus tarjetas de crédito ni sus tarjetas de débito, ¿no? O sea, claro, eso no ese está no es pasando. el escenario. Eso no está pasando. Es nada más la parte de la ejecución estratégica del banco la que queda en stand-by, ¿verdad? Lo cual va en contra de los objetivos del desarrollo. Dejamos de tener cumplimiento, sobre todo en los temas del plan, en la colocación de crédito, etcétera, 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 ¿no? Las decisiones importantes
en, por ejemplo, materia de financiamiento de proyectos estratégicos de inversión pública, se quedan paralizados porque muchos de esos pasan por las juntas directivas, tanto del Banco de Costa Rica como del Banco Nacional, ¿verdad? De hecho, son los principales fideicomitentes de varios proyectos de infraestructura, no solo dedicados a vivienda, por ejemplo, sino de obra pública. Entonces, esas son las decisiones que quedan un poco paralizadas al final del día. Ahora, ¿por qué el banco? Te decía ahora que el banco tiene una importancia sistémica por un tema de ahorro. No solo eso, sino que te acabo de decir, sino que además el banco es uno de los principales financistas de las MIPYMES, de los exportadores, ¿verdad? Entonces también son sectores que al final del día se van a ver afectados. Tiene una base patrimonial sumamente sólida, entonces pones en jaque una de las instituciones más importantes. Desde gobierno corporativo, que creo que es importante ampliar sobre esto, es que el gobierno corporativo al final del día es un conjunto de estos principios, de estas sanas prácticas y de toda esta estructura que rige la toma de decisiones estratégicas donde hay una visibilidad de todos los riesgos, ¿verdad? Y que le permite al banco tener quien le rinda cuenta de su accionar, ¿no? Por eso, devolvámonos al caso del cementazo. Con el cementazo, es una situación similar. Acuérdense que con el cementazo viene el tema, se ha sacudido dentro del Banco de Costa Rica, quién presta dinero, quién no presta dinero, se da una destitución de la junta directiva en su pleno por las malas decisiones. Se les obligó a rendir cuentas y además de eso, algunos tuvieron que enfrentarse penalmente al tema. Es eso. El gobierno corporativo hace esas cosas. En el caso de los bancos estatales también hay una especial relevancia. ¿Por qué? Porque los bancos nacional y de Costa Rica tienen una fuerte administración de los recursos públicos y están operando bajo un mandato de interés general. Por eso es que esto de pronto cala mucho y tiene muchísima más importancia. Ahora, no vamos a perder de vista que las juntas directivas en estos casos están siendo nombradas por cuotas políticas. Incluso esto conlleva a veces de que los créditos sean otorgados con criterios ya sean clientelistas o incluso con ciertos favoritismos partidistas. Que yo creo que también aquí está el meollo de la situación, ¿no? O sea, no le prestes a fulanito porque es oposición. Bueno, creo que las decisiones no pueden y no deben de ir por ahí. Y por ende es que todo esto de gobierno corporativo limita estas, o sea, a ver, le pone un freno, le pone un límite a a este tipo de acciones. ¿Por qué? Porque no es que yo le presto plata como banco a fulanito porque es amigo de o porque llámalo como quieras, hay que pagarle un favor, llámale como quieras. Está bien, es amigo de, sí, hay que devolver el favor, pero sí, fulanito puede pagar el préstamo y tiene con qué responder, porque entonces pongo las bases del banco también en cuestionamiento bueno, ¿para qué va a usar la plata y cómo la va a hacer? Y si va a utilizar el dinero al final del día para levantar, ponerle una torre de apartamentos, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Tiene Claro. como devolver por la construcción de lo que va a hacer, en cuánto tiempo, cuáles son los periodos de gracia, cuál es la tasa de interés, lo va a poder pagar, en cuánto tiempo. Como nos pasa a todos los que sacamos un préstamo, que todos pasamos por un tamiz de ver si tenemos la capacidad de pago, si somos solventes, si somos personas honorables. O sea, todo mundo tiene que pasar por el mismo camino. No es que se le va a hacer un favorecimiento a alguien por favores políticos, ¿verdad? Exacto. Entonces, este es el tema. A ver, este es el meollo de la situación. Es, ok, ¿cómo hacemos para que, a ver, no es que no le va a prestar la plata, es, ok, le prestó la plata, pero tiene con qué responder. No, o sea, esta es la parte importante. Porque si no, vamos a seguir viendo algo que en el Banco Nacional ya pasa, que el Banco Nacional en este momento es el banco con mayor activo y líquido del sistema bancario nacional. ¿Qué quiere decir eso? Que por la situación de prestar plata a personas que el caso digamos, más grande que se presenta, o sea, más constante que presenta el banco en esto fue que durante muchos años el banco le prestó plata a personas ya grandes, adultos mayores, para comprar una vivienda. La persona fallece, ya no hay quien pague el crédito,
se trata de hacer, digamos, pasar el crédito a las demás generaciones. Las demás generaciones no con el problema que queda con, ¿qué pasa con el activo? Se lo deja al banco, la casa, el apartamento, llámenlo como quieran. Que no es lo ideal, ¿verdad? Pero a la entidad financiera o bancaria no es como que le encante quedarse con esos activos, ¿verdad? No, porque no la puede prestar. Entonces, ¿qué hace el banco con una casa? Nada, ese no es un negocio. El negocio del banco está en prestar plata. Ese es el negocio del banco, prestar plata, nada más. Entonces, el banco de por sí hoy en día es uno de los principales tenedores de activos que tiene el sistema bancario nacional, por malas prácticas del pasado, que ya cambiaron, pero eso no es necesariamente garantía de que el banco no sea uno de los principales dueños de activos líquidos que hay en el sistema, que se tiene que deshacer de eso y lo hará por medio de los remates bancarios, como sabemos que lo hace. Pero al final de cuentas, y volviendo al tema de la propia Junta como tal, hay que tener cuidado, porque hay un tema de riesgo sistémico y un tema de reputación contra el mismo banco, ¿no? Y sobre eso te quería preguntar, sobre el tema de la reputación, ¿verdad? Yo, de los, digámoslo así, de las frases que más recuerdo, recordarás vos también seguramente al profesor Peralta, allá en las clases de economía en la Universidad de Costa Rica, cuando hablaba del tema de los bancos, y esto lo han dicho muchos economistas, vos no me dejas mentir, algo fundamental para cualquier banco es el tema de la confianza, el tema de la reputación que pueda tener. Y la pregunta es, un cambio abrupto, un cambio brusco como esto, ¿se podría traducir en algún riesgo reputacional? Y lo pregunto desde este punto de vista. Al Banco Nacional lo están viendo otros actores, otros competidores, lo están viendo también agencias internacionales, ¿verdad? No sé qué podría estar pensando, digamos, Moody's o Fitch, los grandes depositantes. Digo, estos cambios tan abruptos podrían traducirse en riesgos reputacionales. Por supuesto, vamos a ver, Leo, si uno lo analiza desde la banca central, o sea, el Banco Central como tal, él tiene como uno de sus pilares, uno de sus instrumentos de política monetaria, la confianza de los actores económicos. Entonces, si desde el Banco Central hay que cuidar el tema de la confianza del público, ahora imagínate un banco comercial, ahora imagínate un tema de un banco comercial público que es del Estado, todavía es más necesaria esa confianza del público. Caso del Banco Central, ¿por qué? Para un tema del riesgo, del manejo del riesgo moral. Básicamente, de las decisiones del banco, uno confía en el banco, uno sabe que el banco sabe para dónde vamos, entonces yo, ente económico, confío en el banco. Tomo mis decisiones empresariales basadas en lo que yo sé que va a hacer el banco. Perfecto, un check. Veámoslo desde el punto de la banca comercial. ¿Qué pasa? Pasa que en este momento las decisiones del Banco del Banco Nacional están pasando de ser percibidas como una institución robusta a convertirse en una institución que sencillamente se deja manejar por presiones políticas. Entonces, ahí viene la otra parte. El público no va a confiar en el banco. Hay una disminución en la capacidad que tiene el banco para hacer esta atracción de alianzas internacionales, o incluso si el banco necesitara un financiamiento exterior o aliarse con un banco del exterior para algún proyecto interesante de obra pública también en el país, puede pasar. E incluso, su jefe, por más que su jefe tenga una cabeza, su jefe tiene sus diferentes analistas por sector. Ok, no importa lo que la cabeza diga, pero sí importa, pero vamos a ver, no es que la cabeza tiene injerencia sobre las demás cabezas que tienen que cumplir una serie de checklists para medir el riesgo de los bancos, de las cooperativas, etcétera, ¿no? Todas esas entidades financieras que están reguladas por su jefe. O sea, hay un checklist. Eso no quita que la SUGEF y las personas encargadas de hacer los análisis del Banco Nacional no le estén haciendo un mayor escrutinio al mismo banco. Y vos ya lo dijiste, de las mismas calificadoras de riesgo, porque las calificadoras de riesgo no solo evalúan
al país como tal, evalúan a las instituciones más grandes. Y Entonces, es que eso nadie lo ha dicho hasta el momento, Berta. Lo estamos diciendo aquí vos y yo en el programa, pero es que eso de fondo está pasando y lo están viendo. No, ya me quitaste las palabras de la boca, ya se está viendo. O sea, Claro. aquí tenemos sucursal de Moody's y sucursal de Fitch. Aquí están, ¿no? Y colegas trabajando en ambos sectores que están viendo lo que está pasando. Ellos sencillamente mandan el reporte a casa matriz y de casa matriz se manda el reporte hacia el país, digamos, a nivel internacional de lo que es el país. Claro, o sea, yo sí también lo quiero decir así tan claro como esto. No es adecuado para la reputación de un banco, cualquiera que sea el banco estatal del que estemos hablando, para el país, no es adecuado que sucedan este tipo de movimientos tan abruptos sin perder reputación. O sea, hay un desgaste en esa reputación y nos están viendo, ¿no? Y a final de cuentas, esto, Berta, se puede traducir también en afectaciones para los ciudadanos como vos, como yo, como nuestra audiencia. ¿Cómo le puede afectar eso? El banco no va a quebrar mañana. Eso, a ver, tampoco seamos alarmistas. El banco no va a quebrar mañana. Eso no está pasando. Claro, sí, eso no está pasando. Eso no está pasando y eso no va a pasar. Al menos no mañana, no hoy, no este año. O sea, no bajo esta administración. Eso no va a pasar. El tema acá, Leo, es que hay una violación, digamos, o no una violación, hay una discusión muy importante que se está dando ahorita, y es si realmente hay una violación al artículo 13 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Costa Rica, ¿verdad? O sea, empecemos, digamos que escarbemos un poquito. Vos me decís, hablamos de qué están pensando las calificadoras de riesgo, qué va a pasar con nosotros, qué implicaciones tiene, y sencillamente aumenta el riesgo país y disminuye la inversión. O sea, en el peor escenario, en el más catastrófico, eso es lo que pasa. Al final del día hay inversión extranjera directa que ya viene para el país, que viene para el país por un tema de coyuntura internacional que Procomer y Comex están sabiendo utilizar, ver, entender, colocar y listo, ¿no? Por ahí no hay, digamos, una presión tan fuerte. La presión viene por otro lado y es el tema de la credibilidad. ¿Por qué la credibilidad? Porque la discusión se está tornando mucho en la parte de, como lo decía ahorita, de esta violación al artículo 13 de la Ley Orgánica del Banco Nacional de Costa Rica. ¿Por qué? Porque esta establece que los miembros de la Junta Directiva pueden ser destituidos o removidos con causa justa. ¿Ok? Al día de hoy, que hace una semana fue eso, más o menos, me parece. Sí, claro. Casi una semana. No tenemos o no se nos ha dicho cuál es la causa justa, ni se ha demostrado el proceso administrativo que existe contra cada una de estas personas para haber sido removidas de su cargo, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, y te lo voy a ligar con un tema de lo que conversamos ayer, me parece, que es el tema de OCDE. OCDE fue muy fuerte a la hora del ingreso de Costa Rica a su organización, digamos, al grupo de los chicos ricos. O sea, cuando Costa Rica fue a ingresar al club de los chicos ricos, a nosotros se nos dijo, aquí se respeta el tema de gobernanza, ¿verdad? Y OCDE es muy claro cuando hace las recomendaciones del Corporate Governance and State-Owned Enterprises, que es que básicamente los gobiernos deben abstenerse de intervenir en toda gestión diaria de las empresas estatales y que las juntas directivas deben actuar en interés de largo plazo de las entidades y no por el ciclo político en el que se encuentra la nación. De hecho, y aquí para reafirmar lo que estás diciendo, parte de las solicitudes de la OCDE fue que el ministro de Hacienda no tuviera voto en las sesiones de la directiva del Banco Central. Puede estar, puede hablar, pero no puede votar, justamente para mantener esa línea. Pero esto que acaba de hacer el gobierno, de destituir a toda la junta, inclusive de querer meter mano, y una alusión a meter mano a una empresa por un crédito de $100 millones que no se quiso decir más, eso no va en línea con lo que la OCDE está diciendo de gobierno corporativo. Exacto. Entonces, si se quería ser un órgano, digamos, asesor, y se puede dar la opinión de llegar y decir, hey,
a esta persona no se le presta el dinero por X, Y, Z razón, porque no tiene una probidad demostrada o por, llámale como vos quieras. Se pudo haber hecho de otra forma, no de la forma que se hizo. Entonces, esto, más allá de preocuparme el accionar de la nueva junta o lo que va a hacer la nueva junta, a mí este accionar me preocupa más desde otro punto de vista, y es el tema de la legalidad por un lado y la legitimidad por el otro, ¿verdad? Que va a venir una llamada de atención por parte de OCDE, que va a venir una llamada de atención por parte de las calificadoras de riesgo. Y estas llamadas de atención no van a venir ahorita, esas llamadas de atención van a venir probablemente en unos 2, 3 meses, cuando más nos estemos adentrando en que en este ciclo político de la salida del gobierno actual, de esta envergadura, que ya empieza la discusión de quién será el nuevo presidente y hacia dónde vamos. Que esto, si lo querés ver, lo querés unir, la decisión de Francisco hoy fue acertada. Renuncio al banco. Me quedo con mi aspiración dentro de la secretaría de este partido. Economía llamamos gustos y preferencias de la gente. La gente actúa según sus placeres, según lo que le genere una utilidad, una satisfacción, y eso cada quien toma sus decisiones. Claro, ¿no? pero esa es la decisión sana. Pero se agradece. Exacto, yo sí se la agradezco. Pudo haberlo hecho antes sin tener que exponer también la figura de la Dirección de Relaciones Corporativas del banco, ¿verdad? O sea, el mismo tema. Bueno, a ver, 2 razones. Uno, nadie se iba a dar cuenta. 2, me salgo ya, ¿verdad? Que al final fue lo que hizo, me salgo ya. Pudo haber ido en las 2 líneas, en cualquiera de estos 2. O, la verdad es que no estoy en el banco, no me pagan. La verdad es que no tengo injerencia sobre el banco, voy a hacer esto y nadie se va a dar cuenta. A ver, pudo pasar muchas cosas por la cabeza de la persona, no lo sabemos. Pero al final del día, ok, gracias por renunciar, haga sus aspiraciones como usted así lo desea, busque la presidencia, si es al final de cuentas lo que usted quiere. Considero a Francisco una persona con capacidades, si quisiera ostentar por un puesto a nivel político, tiene la capacidad demostrada, al menos en la parte técnica, pero sabemos que ocupa habilidades blandas también. Claro, ahí no sé. hay que hacer las cosas bien hechas. Ahora, te quiero preguntar también, aprovechando tu presencia acá, Berta. Vos, aparte economista, tenés bastante conocimiento y tratás directamente con gente que hace inversiones también, que viene de fuera, que hace inversiones en el país, etcétera. ¿Qué pasa si, no sé, viene un inversionista de Noruega con varios millones de euros, lo que sea, y se encuentra con que hay un video donde el presidente de la República alude que hay que la nueva junta directiva del banco más grande del país, donde este noruego seguramente va a poner su dinero a trabajar porque es el banco con mayor reputación del país, y se encuentra que hay un video que el presidente pide que hay que investigar un préstamo de una empresa porque está ligada al poder político tradicional. Y este noruego podría preguntarse, pero ¿cómo es esto? Que es que aquí, si no estoy acorde al poder político, me van a investigar. ¿Qué pasa con el secreto bancario? ¿Qué pasa con la confianza mía como depositante? ¿Qué señales deja eso también para los inversionistas de una movida como estas? Bueno, te lo pongo desde una posición más grave. El noruego no va a venir a poner su dinero ni en el Banco de Costa Rica ni en el Banco Nacional. Pero no por estas razones, sino por las burocracias propias de estos bancos. Y no porque el dinero sea mal habido, no. O sea, el dinero es fácilmente demostrar de dónde viene, por qué viene, cómo se hizo y hacia el país a qué tipo de inversión va a llegar, ¿no? O hacia qué se va a utilizar, y se hace toda la demostración de papeles y demás. Pero es muy probable que ni tan siquiera llegue a utilizarse en ninguno de los 2 bancos del Estado. ¿Por qué? Porque su estructura hace que no tenga agilidad para poder mover los dineros. Y como extranjero que es, tiene muchísimas más trabas para poder operar desde el banco público que desde el banco privado. Entonces, la decisión ya desde la contraparte que está acá como asesora es: vámonos a un banco privado. Y como banco privado, donde se va a pasar los mismos filtros que se pasa en el Banco del Estado,
el dinero muy probablemente sea depositado en un banco privado por la agilidad misma a la hora de utilizarse ese dinero y hacer los giros correspondientes para el proyecto en el que se vaya a utilizar ese dinero. Claro, lo que también es cierto es que si además el noruego se entera en este ejemplo de que las manos políticas van a andar escudriñando también los dineros para ver quién está a favor y quién en contra, pues tampoco va a ser un aliciente, ¿verdad?, para que pueda mover su dinero ahí. Pero bueno, a final de cuentas esto es una erosión a la legitimidad, como decías, creo yo que debilita la percepción de una imparcialidad institucional. Y como te comentaba anteriormente, Berta, pues no nos extrañemos que el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, que así se llama el que está conociendo esta denuncia sobre la legalidad o no de la destitución de la Junta Directiva del Banco Nacional, termine restituyendo a estos miembros. Para eso habrá que esperar y seguir el debido proceso. Para eso son los poderes de la República, para controlarse unos a otros y que no haya abusos o ilegalidades. Justamente para eso son, ¿verdad? Pero ahí no nos toca más que esperar que suceda con ese tema, ¿no? Ahora, lo que yo no sé, y esto, digamos, podríamos, y aquí te voy a decir, podemos hacer otro programa de esa parte, que es el tema de la legalidad, ¿no? Porque en este momento yo lo conversaba con una abogada, con una economista que además es abogada, pobrecita, no sé qué le pasó, pero se hizo abogada y economista a la vez. Ella decía que en este momento hay dos juntas directivas nombradas, una legal y legítima y la otra ilegítima, y que la ilegítima es la que va a tomar las decisiones. Claro, hay dos cabezas. Entonces, exacto. Entonces, lo que a mí ya desde un punto de vista más de la operación del día a día es, bueno, la que está destituida es la legal y la legítima, la otra es la ilegítima es la que toma decisiones y que todas estas decisiones que se tomen durante los siguientes meses van a quedar sin funcionamiento a partir de que el contencioso diga algo, no diga nada, o se posicione en contra o a favor. ¿Qué va a pasar con las decisiones que tomen en esta sesión de junta directiva que vengan? Si a estos miembros se les van a pagar las dietas que corresponden, si cuando se les paguen, después van a tener que devolverlos porque fueron ilegalmente nombrados. O sea, o si se anulan las decisiones que tomaron y hay daños y perjuicios para otros, todo eso falta por venir. Por eso es que la bola de nieve es muy grande. Y puede que nada de esto pase y que al final uno diga, bueno, la interpretación de la ley que se hizo en su momento estuvo mal hecha, el contencioso diga que se están nombrados de forma legal. No sé, ¿verdad? Te digo, soy economista, muy economista, con una malformación ahora en política, pero desde la parte legal a mí me queda esa duda de qué va a pasar. Preguntarse eso, son dudas razonables. Claro, y no sé qué va a pasar desde el punto de vista de la bola de nieve que ocasiona todo esto dentro de las propias decisiones del banco. Claro. Berta, bueno, aprovechando también en el gol que anunciaste que iba a hacerte en este programa, justamente ayer salió el informe que tiene que ver con la OCDE para Costa Rica y con algunas de las situaciones importantes que tiene que hace la OCDE para nuestro país. Y acá la OCDE hace varios señalamientos muy interesantes y muy pertinentes, creo yo, para el caso de Costa Rica. Y digámoslo así, la OCDE enciende varias luces de alerta para la economía costarricense. No solo en que disminuye las expectativas de crecimiento, habla directamente de lo que hemos venido hablando mucho aquí en el programa, inclusive con vos también, y es el tema del riesgo cambiario, donde 2/3 de la deuda del gobierno están en dólares y las vicisitudes y conflictos geopolíticos podrían afectar esto. Es decir, en otras palabras, es diferente la deuda del gobierno en dólares a un tipo de cambio de 510 colones a un tipo de cambio de 600 colones, por dar un ejemplo. Eso se traduce en millones de diferencia. Y otra cosa que advierte la OCDE también es el repunte de homicidios y cómo esto va a afectar el tema del turismo y el freno a la inversión extranjera directa, cosa que ya estamos viendo. Es decir, no es como dice el ministro de Turismo,
de que no es tal la disminución, sino que ya la OCDE lo está señalando también. Un comentario sobre esto que nos dijo la OCDE y también desde el punto de vista de las expectativas que ves aquí en los últimos 5 minutos que nos van quedando del programa. Qué rápido pasa el programa cuando nos divertimos, ¿Verdad que ¿verdad? sí? Así es. Ok, efectivamente las expectativas de crecimiento cambian para OCDE, o sea, el outlook de OCDE dice que Costa Rica lo que va a hacer es crecer al 2.9% en el 25 y en el 26. Sigue siendo interesante porque sí nos posiciona dentro de la región como una de las economías digamos, más estables en cuanto al crecimiento económico que podamos tener. Te lo decía ahorita, Costa Rica por la posición que tiene, por las ventajas que tiene Costa Rica desde el punto de vista de la mano de obra, porque no voy a hablar de que tengamos infraestructura, porque no la tenemos, pero desde el punto de vista de la mano de obra, Costa Rica sigue siendo un país muy atractivo para precisamente el posicionamiento de estas empresas de inversión extranjera directa que van mucho sobre suministros médicos, seguimos viendo el posicionamiento de empresas de semiconductores y Costa Rica se ha logrado posicionar en esos dos mercados muy importantes dentro de las zonas francas. Esto no va a cambiar. Costa Rica está para posicionarse junto con México y Brasil como las tres potencias del área en semiconductores. Y no solo por mano de obra, sino por la facilidad que tiene Costa Rica, los proyectos de zona franca, de levantar naves industriales precisamente para estas empresas. Entonces, de ese lado, tranquilo. O sea, en ese lado, la inversión extranjera directa, yo no veo una disminución por ahí. El tema del turismo, no sé, don William, en qué momento dijo que el turismo no había bajado, si hemos visto la menor ocupación en Semana Santa en hotelería en los últimos 5 años, y eso es una alarma de encenderse. Sí ha caído relativamente poco la llegada de vuelos privados al aeropuerto de Liberia. Eso también está bien, estamos en época baja, pero también sí denota cierta preocupación el tema del turismo, precisamente por la ola de homicidios que hay en el país. Vimos por 2 años a un gobierno despreocupado en el tema de seguridad. Se empezaron a preocupar en el año 3, pero también las estadísticas son reales, que por un día en que un gobierno se deje preocupar por la seguridad son 3 años de crimen organizado seguros. Entonces, si yo me dejo guiar por esa estadística, pues nos vienen años muy complejos en cuanto a inseguridad, en cuanto a homicidios, en cuanto a narcotráfico, y no lo dice Berta Mora, lo dicen los que saben de criminología, que son los que dan la data, ¿no? En este caso, Costa Rica, por un tema de incertidumbre comercial y por la apertura comercial que tiene, es donde veo yo el riesgo en este momento, digamos, de esa incertidumbre más importante, digamos, y que puede afectar ese crecimiento económico del cual habla la OCDE, sobre todo por el tema o el pleito que tienen Estados Unidos y China en este momento por el tema de los aranceles y precisamente porque nosotros formamos parte importante de esta cadena de suministros globales. Hay un tema de posible inflación ahí también que puedas ver a mediano plazo. Sí, Leo, si viene un proceso de tema inflacionario, yo lo agradezco, por lo menos para cerrar dentro de las metas de inflación, porque eso es un problema. Porque no es que la inflación haga que yo no crezca, es que estoy en un momento de esta inflación donde ni tan siquiera crezco, ¿verdad? Entonces, mi economía no crece, los salarios se estancan y sí tengo cierto crecimiento en precios, pero los ingresos de los precios tampoco están aumentando porque no hay más producción, ¿no? Toma en consideración también que el tema de la no, a ver, no es la paralización productiva porque no estamos produciendo, pero el hecho de que no estamos incentivando toda esta producción por fuera del régimen de zona franca, o sea, el régimen definitivo, pues eso también impacta las finanzas del Estado, ¿verdad? Entonces, al final del día, Hacienda, que debería de estar recuperando más al fomentarse el régimen definitivo para robustecer sus finanzas públicas, pues no lo estamos viendo. Y al final del día, lo que puede ocasionar también el tema de la inflación, lo que pasa en Hacienda con el tema de la deuda dolarizada, es que hayan costos de financiamiento más altos y podamos ver una subida en tasas de interés. Pero esto va a depender del manejo que se haga de la deuda pública, de si le van a aprobar a Nogui o no los 1.600 millones que está pidiendo en eurobonos, que también habrá que ver, porque puede que podamos traducir cierta deuda mala, entre comillas, un poco mejor.
en condiciones de deuda, ¿no? Eso de tocar al siguiente gobierno, a ver cómo lo soluciona, cómo lo pague, cómo lo enfrenta. Eso te iba a decir, o sea, hay muchos retos para el siguiente gobierno, porque además en temas fiscales manda a una aplicación a rajatabla de la regla fiscal, de revisión del gasto, ampliar bases del IVA y del impuesto sobre la renta, e inclusive en temas muy sensibles como temas comerciales o de generación y distribución eléctrica, pasarlos a manos privadas. Es decir, temas sensibles y complicados que ojalá que sean temas de discusión en la siguiente campaña política y no en chismes baratos y en pleitos higadosos, que es a lo que estamos acostumbrados en los últimos años. Exacto, pero es que además incluso, ya vos lo decís, o sea, todos no son temas sensibles, pero además hay un tema que OCDE rescata, y es que Costa Rica tiene que potencializar su rol de ser un hub regional de servicios, de manufactura especializada y economía verde, porque ahí está el gancho para poder salir de todas estas vicisitudes. Hay que ver cómo ampliamos la matriz productiva. No digo que las zonas francas lo estén haciendo mal, ellas lo están haciendo muy bien. Es lo que está fuera de zonas francas lo que no estamos logrando hacer que se dinamice, que es donde realmente Hacienda tiene como hacer una recolección mayor de impuestos sin aumentar la base del IVA, sin aumentar el tema impositivo, sin vender las empresas del Estado, que es lo que propone al final de cuentas el informe de la OCDE, y que puede darnos un margen de maniobra un poco mayor durante los siguientes años. Nosotros seguimos pagando la factura del COVID. La factura del COVID yo creo que la seguiremos pagando, igual que Estados Unidos la está pagando hoy, y todavía Estados Unidos la paga con mayores creces que nosotros. Se seguirá pagando por los siguientes 5 o 6 años más, que es este tema de, vimos la luz al final del túnel con la aprobación de la 9635, pero nos falló una pandemia y hubo que tomar decisiones con respecto a esta pandemia, que hoy hay que pagarla, ¿no? O sea, todos los gastos que hicieron ahí hay que pagarlos hoy y los vamos a seguir pagando, pero mientras podamos fortalecer esta sostenibilidad fiscal con decisiones que recaigan sobre la productividad y no sobre un efecto fiscal que me disminuya a mí la demanda agregada, te aseguro que vamos a poder avanzar un poco más en este tema de crecimiento económico. Bueno, pues ojalá que sea así. Terminamos hablando de la OCDE y empezábamos con el tema de la Junta Directiva del Banco Nacional, pero a final de cuentas hoy lo que hemos querido es hacer pues esta reflexión de hacer una verdadera política económica lo más lejana a esos oscuros intereses a veces de esa politiquería barata en la que estamos a veces tan metidos acá en el país. Pero bueno, gracias a la economista Berta Mora por haber estado aquí en el programa. Berta, como siempre es un gran honor que estés con nosotros acá. Y de mi parte, más que agradecida, Leo, por estar con ustedes, con vos, saber lo que disfruto venir a hablar de economía, ya un poco más desde el punto de vista sistémico, legal y demás, que al final de cuentas eso también es economía. Así que estamos para servirles a la audiencia. Muchísimas gracias, Berta. Por eso, y no sé, como siempre, no es la última, ya te vamos a estar molestando para otros temas. Y a todos ustedes, amigas y amigos de Contexto 360, Leonardo Salas estuvo con ustedes. Que tengan una muy feliz tarde. Recuerden, miércoles a las 3 de la tarde, Contexto 360, quédese aquí en CRC 89.1 Radio. Gracias por acompañarnos en Contexto 360, un espacio con el objetivo de contribuir a la formación de una opinión pública, porque las noticias tienen muchas noticias, tienen muchas noticias, tienen muchas noticias, tienen muchas noticias.